Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y así, de lleno, vamos a hablar de cine de terror. Muchas gracias. No, lo que pasa es que en el retrovisor de la semana pasada me di un poco a la tarea de hablar del Exorcista porque se publicó el avance de la serie de televisión que está preparando Fox sobre la novela que al mismo tiempo inspiró una película que mucha gente no ha visto pero que hablan de ella. Me doy cuenta. Sí. Aunque la serie de televisión no va a tener nada que ver ni con la novela, ni con la película, ni absolutamente con nada. Va a ser más bien una especie de película, de serie de aventuras con toques de terror. Entonces, como ahora, y ya escucharon aquí a mi buen amigo Miguel Cane, que es el invitado de esta tarde. Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Como ahora en el cine hay una película muy interesante que se llama La Bruja, y como ya, por supuesto, está dividiendo opiniones entre los fans de Actividad Paranormal. Es que está bien de hueva. Es que y los fans del cine de terror, pues bueno, también por ahí me puse a platicar del Exorcista, un poco para que la gente viera lo bonito que es el otro cine de terror, no el de espantos, no el de aparecidos, ¿no? El otro cine de terror, que es donde según yo está enfocada La Bruja. Sí, es el cine. De hecho, La Bruja es una especie de fabulita gótica. Sí. Y que se te mete debajo de la piel y te perturba de otras maneras que no tienen nada que ver con los efectos especiales. De hecho, La Bruja solamente tiene como 3 o 4 gags, bueno, no gags, 3 o 4 sustos, muy bien, muy bien medidos. Muy bien unidos para acomodarlos, porque incluso estamos ya tan viciados por este cine de terror, pues de espantos, que ves venir estos momentos. Sí. La particularidad de La Bruja es que los acomoda donde mejor le quedan a la película. Claro, y además en realidad no son la esencia de la película. O sea, básicamente pues son la escena del bebé, la escena de la mano de la bruja, la escena en la que la cabra se levanta, pero es como todo esto más bien es al servicio de la narración. Aquí lo que hizo Robert Eggers fue buscar hacer un filme narrativo, contarnos una historia. El problema es que la gente de generaciones más recientes no tienen paciencia para que les cuenten una historia. Quieren que les echen efectos especiales y esto es culpa tuya, Quentin Tarantino, que mal acostumbraste a la gente con edición de 20 segundos o de 2 segundos o de... Detesto a este hombre por eso. Pero bueno, Miguel, como muchos de ustedes ya lo saben, es uno de los críticos de cine más importantes de este país. Uno de los haters más declarados de Quentin Tarantino. Ah, sí. Pero no de todas las películas. No. Jackie Brown me sigue pareciendo una película estupenda. Que es además la menos valorada de Tarantino. Sí, porque además es curiosamente la única adaptación de Tarantino a una obra que no es originalmente suya, es una novela, es una novela y que él adapta, y la novela era buenísima. Y la película es muy muy buena y tiene algunas secuencias de humor negro buenísimas. La escena en la que Robert De Niro le tira el balazo a la Bridget Fonda porque ya lo tiene harto, es gloriosa. Y la secuencia del centro comercial es muy buena. La secuencia del aeropuerto es muy buena. En realidad la película es buena. Es muy buena. Sí, Quentin Tarantino no es que sea un mal director. El problema es que su ego se antepone a su trabajo. Y eso es lo que yo encuentro completamente detestable. Pero bueno, y hablando de Bridget Fonda, creo que después de esa película es que la perdimos, ¿no? Creo que o sea, desafortunadamente... Hizo un par de cosas, después y luego se casó con Danny Elfman y ya. Y ya, no pasó gran cosa con su carrera, lo cual a mí me tiene muy triste. Pues la verdad es que sí es una pena porque era realmente buena. Es buena. Sí, uno de los mejores thrillers de los 90 lo hizo ella, Single White Female, con Jennifer Jason Leigh. Otra guapa de guapas, Sí, entonces, pues bueno...
Bridget, si nos estás escuchando, queremos más películas contigo. Pero bueno, a lo que iba, y con esta presentación de mi buen amigo Miguel, a quien le agradezco que venga. Hombre, un placer. A los micrófonos de Puentes que te quedan tan lejos de tu trabajo. Ay, lejos sí. de tu trabajo. Bueno, de mi trabajo de los miércoles sí me quedan lejísimos, 3 manzanas. Le agradezco venir a platicar. Se ha dado, no crean que esto es un plan conspiratorio en contra del terror chafa. Se ha dado, se estrena La Bruja, hablamos mucho de ella, yo escribí de ella desde que la vi en Los Cabos, y luego poco a poco las cosas se han ido acomodando. Salió el avance de Darling, que estoy a punto de ver ya en estos días. Ay, Darling es maravillosa. ¿Ya la viste? ¿Cuándo se estrena aquí? Sí. No tengo idea. Ojalá se llegue a estrenar, Darling es una maravilla. Darling es la película de Polanski más bonita que Polanski jamás dirigió. Eso es lo que yo dije a la hora de hacer. Aquí hay un programa que se llama 230, que es donde especulo alrededor de los avances de las películas, ¿no? De qué podría salir de un avance como este. Uh-huh. Cuando vi el de Darling dije, es Repulsión de Roman Polanski. Y también es El bebé de Rosemary. Pues mira. De hecho, tenemos que hablar de la trilogía de los departamentos. Pero es mucho más. Darling es una pasada. La voy a ver este fin de semana. Yo creo que en la cruda post Ariel, el domingo, me voy a echar Darling, fíjate. Cool. Me voy a dar ese regalito. Pero bueno, se ha dado, repito, esta a veces necesidad de platicar del cine de terror bueno, especialmente porque, como dice Miguel, las nuevas generaciones han crecido y han educado su ojo con otro terror y otro tipo de narrativa dentro del terror. Y a mí me gustaría que, si bien no adoptaran al 100% esta, que me gusta más, la del bebé de Rosemary, la de La Bruja, la del Exorcista. Los otros. Por lo menos la tuvieran, ¿no?, considerada para en algún momento enfrentar. Que le tengan respeto. Sí. Es increíble que no le tengan respeto a Alfred Hitchcock. ¿Por qué no lo han visto, Miguel? Porque a veces. Porque les da hueva. No, pero es que a veces la gente no ve las películas porque no sabe cuáles son. Y justo un poco la idea de este retrovisor es decirle a la gente, y el retrovisor que hice hace una semana con José Luis Ortega sobre las brujas en plural, es un poco para decirle a la gente, mira, te estoy dando esta lista, úsala, ¿no? Ya si te gusta o no te gusta, de acuerdo, pero úsala, ve las películas. Y un poco la idea de haber hecho el programa del Exorcista era esa, y por supuesto, cuando tú me propusiste, así sin ponernos de acuerdo, No, nada. ¿de qué película te gustaría venir a hablar a un retrovisor? Porque Miguel, siempre que sale el retrovisor, dice, yo tengo mucho que aportar a ese programa. Le tomamos la palabra y le pregunté, ¿de qué película quieres hablar? Y fíjense, habiendo dicho que Darling a mí me recuerda a Polanski sin haberla visto, habló del avance, hoy, gracias a Miguel, vamos a hablar de uno de los grandes clásicos de Polanski, del cine de terror, del cine en general, que es El bebé de Rosemary, o como le llaman en España, que nos están escuchando cada vez más, les mando un saludote, no saben cómo los extraño, La semilla del mal. La semilla del diablo. La semilla del diablo. La semilla del diablo. Sí. Eso. Que yo una vez la pude ver Es un spoilerzote ese título. ¡Qué bárbaros! Sí. Se quejan luego de los nombres que le ponemos a las películas en México y tienen razón. Sí. Pero haberle puesto La semilla del diablo al bebé de Rosemary es como haber dicho... Star Wars capítulo 5, Luke, soy tu padre. No, sí, exacto. Capítulo 5. El otro día hicimos el nombre aquí en la oficina, Paternidad Interrumpida. No va por ahí. Pero bueno, un saludo a mis chicos en España, a la gente que nos escucha allá. Gracias por sus comentarios. Hoy vamos a hablar de La semilla del diablo o del bebé de Rosemary, escrita y dirigida por Roman Polanski. Así es, a partir de una célebre novela de Ira Levin. Ajá. Protagonizada por Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Sidney Blackmer, Maurice Evans, Angela Dorian, Emmeline Henry, Elisha Cook Jr. Sí. Y no me acuerdo quién más me falta. Tenemos a Maurice Evans, ya dijiste. Ya dije Maurice Evans. Ralph Bellamy como el doctor Saperstein. Sí, era el que me faltaba. Eso, señoras y señores, Miguel lo acaba de decir de memoria. Oh, si quieres te puedo recitar hasta los diálogos de la película. De memoria. Vamos a entrar un poco en contexto. ¿Por qué filma esta película Roman Polanski? Sería mi primera pregunta. Y la segunda, ¿es una película de autor? A ver, es una pregunta en dos partes. La primera. Son tres preguntas en una. Bueno, sí, más bien, a ver. En el verano del 67...
después de que se acababa de estrenar La Danza de los Vampiros. Ajá. Y le había ido muy mal porque... Que no es de terror. No, es una comedia negra. Una comedia negra de Roman Polanski. Exacto. Polanski había llegado a Hollywood del brazo de su entonces su novia, después fue su esposa, Sharon Tate. Ellos y llegaron a Hollywood. Ella iba a filmar la versión Technicolor que se convirtió, que amerita su propio retrovisor, de hecho, El Valle de las Muñecas, ¿sí? Que se erigió como epítome del camp total e involuntario. Y mientras ella estaba filmando, él hacía sus rondas por los estudios, todo el mundo estaba interesado en él. Porque tenía su carrera en Europa. Claro, y había hecho... No crean que era un desconocido. No, había hecho Cuchillo en el Agua, que había llamado muchísimo la atención. De hecho, habían comprado los derechos para hacerla en inglés con Jane Fonda y no me acuerdo quién más. Pero no ocurrió nada con ese plan. También Repulsión había sido la sensación en el circuito de festivales y Cul-de-sac también. Entonces, digamos, él ya era un hot commodity. Sí. Y Robert Evans, el inefable Bob Evans, era el jovencísimo y astuto director creativo de Paramount Pictures, que acababa de ser comprada por Gulf and Western, que era un conglomerado importante de empresas, y entre ellas tenían a la Paramount, que la Paramount estaba pasando por un mal momento económicamente. Sus películas de los últimos 3 años no habían generado realmente grandes ganancias y habían sí generado muchas pérdidas. Entonces Bob Evans fue llamado a ser director creativo porque era joven y él estaba previendo el fin del viejo Hollywood y el principio del nuevo Hollywood. De hecho, hay gente que señala que la primera película del nuevo Hollywood no es Easy Rider, sino que es El bebé de Rosemary. Que son del mismo año. Easy Rider es 69. Se filmó en 68 y se estrenó en el 69. El bebé de Rosemary se estrenó en 68. Se estrenó en 68, se estrenó el 6 de junio del 68. No, 12 de junio del 68. Y se empezó a filmar en el otoño del 67. El caso es que Bob Evans quería trabajar con Polanski. Ya se habían conocido en el Festival de Cannes, se habían caído bien. Sharon Tate era amiga de Ali Magro, que era la esposa de Bob Evans. Vamos, había trato social. Cercano. Y el caso es que un día fueron a cenar Sharon Tate y Roman Polanski a casa de Ali Magro y Robert Evans. Y Robert Evans tenía con él las galeras de El bebé de Rosemary, la novela de Ira Levin que se iba a publicar en septiembre. Las había obtenido porque, bueno, ustedes saben más o menos cómo funciona esto. Las editoriales tienen un departamento que manda cosas a los estudios cinematográficos. Este material puede servir para hacer película y tal. Y un legendario productor de películas de la serie B, que se llamaba William Castle, que era el ídolo de las multitudes juveniles porque hacía películas de terror muy baratas, que además tenían truco. Por ejemplo, había una que se llamaba Tingler, que debe haber sido la cosa más horrible de este mundo. Es como de los años 50, 57, 58. Te sentabas tú en tu banca, en tu butaca, y en algunas de las butacas de los cines estaban escondidos dispositivos para darte una descarga eléctrica en sálvase a la parte. Bueno, pues puedo decirlo, en el culo. Sí. En determinada escena de la película, entonces obviamente la gente gritaba. Y este hombre era muy, muy de esa clase de esos gimmicks. Entonces William Castle compró los derechos de El bebé de Rosemary. Y él quería filmarla. Y cuando se lo dijo a Bob Evans le dijo: no, tú la produces, pero de ninguna manera vas a dirigir esto. Lo vas a echar a perder. Porque lo vas a echar a perder. No, dame. Entonces, por supuesto, la Paramount dijo: ¿a quién se lo vas a dar? Ofréceselo a Hitchcock. Y dijo Bob Evans que no, a Hitchcock no se lo iba a ofrecer. Yo por ahí leí alguna vez que incluso Hitchcock dijo que no. O sea, que sí le llegó la oferta, que sí llegó a leer la historia, pero que Hitchcock dijo que no. No, lo que él dijo es que él no hubiera hecho esa película si él se lo hubieran ofrecido. Que la admiraba, okay, pero que él no hubiera hecho eso. Sí, no, eso lo dijo él después de que vio la película. Que se lo dijo, de hecho, se lo dijo a Polanski. Le dijo: me gusta mucho, la admiro, pero yo no hubiera hecho una película así.
el tema no le resultaba atractivo, y eso que a él le gustaban temas así, pero era no tan sobrenaturales. No tan sobrenaturales, y además este era muy distinto. Si tú te fijas, en realidad son pocas las películas de Hitchcock que tienen una protagonista mujer. Uh-huh. Le pasaba lo que a Kubrick, no sabía muy bien qué hacer con ellas. Polanski, por el contrario, era como Bergman y posteriormente Almodóvar, un excelente director de actores y tal, pero tiene más facilidad para trabajar con las actrices. Cuchillo en el agua, en realidad la protagonista es ella. Es Yolanda Humeca, claro. En Repulsión igual. Catherine Deneuve, que es el monstruo más bello del mundo en esa película. Está sola toda la película. En Cul-de-Sac, no, esa sí es una película protagonizada por hombres, pero Françoise Dorléac y Jacqueline Bisset tienen 2 participaciones que son clave y son importantes. Y en La danza de los vampiros, la propia Sharon Tate. Ajá. Él demostró que Sharon Tate era más que un rostro bonito. Por eso que un todo bonito. Sí, que absolutamente todo, que era una de las mujeres más hermosas del mundo. Sí. Pero bueno, en este caso, Evans le dijo a Castle que no, y entonces él iba a ver sus posibilidades. Se reúne con Polanski, lo invitan a cenar, están cenando, y Bob Evans le dice a Polanski, fíjate que eran muy aficionados al esquí. Le dice, fíjate que tengo aquí un guión que escribieron acerca del esquí que se llama Downhill Racer, y se lo enseña. Y Polanski dijo, oh, interesante. Le dice, sí, ¿te gustaría hacerlo así? Ah, pues estaría bien, pero antes me gustaría que leyeras esto, sin compromiso, véalo, así como... no tienes que comprarlo, sí, pero pruébalo. Pero pruébalo, y entonces le dio las galeras, porque el guión de Downhill Racer ya era un guión, pero lo que le dio eran las galeras de la novela, no estaba escrito un guión. Entonces Polanski se va con Sharon de regreso a su hotel. Ellos estaban quedando en el Chateau Marmont y están en su bungalow en el hotel. Entonces Sharon se va a dormir y él se queda leyendo. O sea, él se voltea y le dice, bueno, ¿qué es lo que me dio Evans? Esto es como una soap opera. Y ella le dijo, bueno, sigue leyendo. Si te lo dio es porque debe haber pensado que te interesaría. Acábalo. Entonces ella se quedó dormida y él siguió leyendo y leyendo y leyendo. Entonces cuenta que él contaba en sus memorias que cuando se levantó Sharon en la mañana, lo encontró con los ojos así, inyectados de sangre. Y acababa de terminar de leer la novela, estaba él fumando y tomando café. Y él dice, bueno, ¿no has dormido? No. ¿Y qué te ha parecido? Es que tienes que leer eso. Entonces, mientras ella estaba leyendo la novela, él le habló a Bob Evans y dijo, ¿por qué me has dado esto? Le dice, es una propiedad que tenemos y nos encantaría que la desarrollaras tú. Ok, pero yo escribo el guión. Sí. Perfecto. Entonces fue un hecho. Y entonces se encerró Polanski en su cabañita del Chateau Marmont a escribir el guión con la ayuda de Richard Silbert, que era de hecho que fue su director de arte y que era también su cuate. Y la cuñada de Richard Silbert, Anthea Silbert, fue la diseñadora de vestuario. Vamos, la hicieron toda como una producción entre amigos, lo cual se nota porque funciona muy bien. Luego vino el proceso de casting. Una vez que Polanski accedió y que Gulf and Western decidieron probarlo simplemente porque las películas que había hecho, que eran todas de temática muy oscura, cosa que había sido coincidental, Polanski nunca se ha considerado a sí mismo realmente un director de horror. Es más bien violento antes que de horror, sí, ¿no? Sí, es violento, pero a él le interesa la violencia en todas sus connotaciones. Sí. Entonces, pues, bueno, él accede, Gulf and Western accede, se firman los contratos, entonces viene el proceso de casting. En ese entonces todavía no existía la figura del director o directora de casting. Lo que había es que todavía existían los remanentes del Studio System. Había actores y actrices contratados por los estudios y podías traer gente de fuera, pero por lo regular eran los directores los que hacían el casting directamente. Del semillero que ya tenía de la bodega que ya de la bodega de actores que ya tenía el estudio. El director decía fulano, fulana, sutano y perengano. Entonces lo que tenía Polanski eran unas juntas muy divertidas con Bob Evans, porque se dedicaban a patear nombres, porque era muy importante. Era una película que el personaje principal es una mujer que en la novela tiene 24 años.
Y estamos hablando de los años 60. En ese entonces era un poquito más fácil que hubiera personajes femeninos. Hoy en día es aún mucho más escaso que tuvieran realmente interés como para llevar la película todos ellos sobre sus hombros de principio a fin. Entonces estaban ahí hablando y se les había ocurrido una actriz que se llamaba Tuesday Weld, que en esa época estaba de moda y que además estaba en contrato con la Paramount. Pero Tuesday Weld no aceptó. Tenía derecho a rechazar proyectos si no estaba interesada, no aceptó y se fue a hacer otra película de menos presupuesto, pero que le resultaba a ella más interesante, una película de intriga que se llamaba Pretty Poison con Anthony Perkins. Entonces, pues no aceptó hacer Rosemary's Baby. Y nunca se arrepintió, Ella siempre ha dicho que nunca se ha arrepentido de no haberla hecho. Luego buscaron a Jane Fonda y Jane Fonda no podía porque se iba a Francia a hacer Barbarella, que era una coproducción de la Paramount, dirigida por su marido Roger Badam. Entonces dijo, pues no. Y qué bueno que dijo que no. No, porque... Digo, me habría encantado ver El bebé de Rosemary con Jane Fonda, pero ver Barbarella es... No. Además... no, es que Jane Fonda para Rosemary, pues es que no. Es demasiado fuerte. Es exactamente, es una obviedad lo que voy a decir, pero habría sido una película completamente diferente. Por supuesto, tú sabes a lo que me refiero. Claro, ¿no? es como si el fondo de la película se habría agitado de una manera muy distinta. Totalmente, como si hubiera ella aceptado hacer el papel de Chris McNeil en El Exorcista, que también se lo ofrecieron, pero ahí no lo aceptó por otras razones. Ahí dijo, ¡ay, mierda capitalista! Pero era la época en la que estaba... de revolucionaria. De revolucionaria y contestataria, ¿no? Todavía. Sí, bueno. De hecho, el personaje de Chris McNeil en El Exorcista, lo mismo que en el personaje de Rosemary, fue bien difícil de castear. Ellen Burstyn fue la última opción. O sea, la primera opción de todas fue Anne Bancroft, pero estaba embarazada y era embarazo de alto riesgo, entonces pues no le entró. Luego Jane Fonda, que los mandó a volar. Shirley MacLaine, que los mandó a volar, que de hecho William Peter Blatty había basado el personaje en Shirley MacLaine, por eso es que los mandó a volar, estaba muy ofendida. Y luego Audrey Hepburn, que les dijo que sí, pero tendrían que filmarla en Roma porque sus hijos estaban pequeños y no podía dejarlos solos. Y para filmar en Roma ya teníamos a La Profecía. Exacto, entonces era un gorro. Entonces finalmente entró Ellen Burstyn, que era mucho más accesible económicamente y tenía cierto prestigio porque había hecho The Last Picture Show y el resto pues ya lo conoces. Pero en el caso del bebé de Rosemary es anterior y era muy difícil porque no había una actriz joven que tuviera el star power para garantizar el box office de abrir esta película. Definitivamente Audrey Hepburn ya no tenía la edad. Julie Christie dijo que no. Y es que además Julie Christie en esa época estaba prácticamente en todo. Era la actriz que más famosa. Vanessa Redgrave dijo que no. Catherine Ross dijo que no. Pasaron por media humanidad. Polanski mismo pensó en algún momento sugerir a Sharon, a su novia, para que fuera ella Rosemary, pero luego pensó que no sería ético, entonces no Y habría pasado un poco lo mismo que con Jane Fonda, ¿no? O sea... Hubiera sido muy distinto porque Sharon Tate, bueno, en la novela Rosemary se parece a Sharon Tate. O sea, es una muchacha alta y guapa y criada al estilo americano. O sea, es una muchacha sana, reina de los adolescentes, porrista de la prepa. Pero creo que parte del toque de la película y de la inquietud que comunica está en este anti-sex appeal que tiene Mia Farrow, que no es fea. O sea, no es el objeto que el diablo desearía. No, es una virgen. Pero tiene un aspecto virginal indiscutible en esta película. Ese es el punto. Porque después Mia Farrow supo proyectar que sí tenía su sexy. Ah, claro. Nada más tienes que ver, por ejemplo, Broadway Danny Rose o Muerte en el Nilo. O sea, que ahí sí decías, ay, ¿es la misma? Pues sí. Mia Farrow en ese entonces era famosísima, pero por otras razones. Ella había sido la protagonista de la primera telenovela nocturna que existió en Estados Unidos, que se llamaba Peyton Place, La Caldera del Diablo. Todavía la generación de nuestros padres la recuerda. Antes de que existiera Beverly Hills 90210, antes de que existiera The O.C., antes de que existiera One Tree Hill, o cualquiera de estas porquerías que ahora no se están... ¿Cómo se llamaba la de Lucía Méndez, de Ernesto Alonso? El Maleficio. No, pero esa era película, ¿no? El Maleficio 2. El Maleficio fue telenovela. No, sí, pero no salía Lucía Méndez, salía Jacqueline Andere. Jacqueline Andere, sí, ella. Sí.
Pero bueno, en esta telenovela de La Cartera del Diablo, que no aparecía el diablo, No básicamente tenía nada que ver, no, sí. La Cartera del Diablo es que eran puros chismes en un pueblo pequeño. Sí. Entonces, pues Mia Farrow era la protagonista juvenil, entró ahí cuando tenía 19 años y había estado ahí un par de años y le chocaba, pero pues lo estaba haciendo. Ella era hija de un célebre director ya fallecido, que era John Farrow, que era un célebre director y guionista, y de Maureen O'Hara, de Maureen O'Sullivan. Sí, Maureen O'Hara era otra. Maureen O'Sullivan, que había sido famosísima como Jane, la compañera de Tarzán, cuando era Johnny Weissmuller en los años 30. 40. 30 y 40, sí, en los años 40. El caso es que, pues Mia, era la sensación por haber hecho ese programa de tele y por haberse casado con Frank Sinatra. Y porque para zafarse hizo algo que fue una cosa que se volvió muy emblemática de la década. Para zafarse de su contrato en Peyton Place, que por cierto no la dejaron zafarse hasta que cumplió sus dos temporadas, ella tenía el cabello larguísimo, largo, hasta casi la cintura, rubio, hermosísimo. Pre-hippie. Pero se veía preciosa. Entonces lo que agarró fue que se cortó todo el cabello ella sola, como Juana de Arco, o sea, parecía chavito. Entonces, por supuesto, esto cuando salieron las fotos fue la sensación, y todas las chicas en Estados Unidos querían cortarse el cabello así, el famoso pixie cut. Uh-huh. Que no es nuevo tampoco. No, pero ella lo popularizó de una manera espectacular, porque lo volvió estético, porque el corte así tan a rape para las chicas era considerado como antifemenino, y ella lo convirtió en el epítome de lo femenino y se casó con Frank Sinatra con ese corte de cabello y fue su trademark por mucho tiempo. Y llegó a la película con ese corte de cabello. Y llegó a la película, de hecho la primera parte de la película la hace con una peluca, con un corte casi a los hombros, y luego, porque en la novela se corta el pelo Rosemary. De ahí empieza la historia un poco, ¿no? No. ¿En la película? En la película, no. ¿No? No, la historia empieza... No comenta ella, oye, pues me fui a cortar el pelo. No, pero eso lo hace a la mitad de la película, ya cuando está embarazada. Pues es que ahí empieza la película. No, la película empieza la película realmente, como la novela, la película realmente, todas las pistas están desde el momento en el que ellos llegan al edificio de apartamentos por primera vez. Eres muy molestable, Miguel, sigue. Bueno, el caso es que Bob Evans le dijo Mia Farrow. Y de hecho Mia Farrow fue sugerencia del propio Ira Levin, que la había visto en la televisión, y entonces él mandó una serie de notas y dijo, bueno, una sugerencia que yo podría poner es del tipo de Mia Farrow en Peyton Place. Lo mandó. Entonces Bob Evans le dijo a Roman Polanski, Mia Farrow, y Polanski dijo, who's Mia Farrow? ¿Quién es? Entonces, o sea, le dice, no, pues es que es la esposa de Frank Sinatra. No, pues qué genial, pero yo quiero saber si es buena actriz, no me importa si está casada con Frank Sinatra. Le proyectaron a Polanski un par de capítulos de la telenovela y le gustó. Accedió a hacerle la prueba y contó después que la prueba para él fue una revelación, porque encontró en ella precisamente la vulnerabilidad que necesitaba para mostrar ese personaje. Porque Rosemary básicamente pasa por un arco que es toda la película, que va mostrando distintos matices en su personaje. Cuando la película empieza, ella es básicamente Doris Day. Sí. Es una joven alegre, feliz, joven ama de casa, recién casada. Clase media americana, casada con un actor que quiere ser famoso, consiguieron su departamento de sus sueños en Manhattan, son felices. Ella lee revistas de moda, ella decora su propio departamento, hace amistades, es feliz. Después se embaraza y empiezan como que a salir mal las cosas, pero ella no entiende por qué. Y es cuando se corta todo el pelo, empieza a perder peso, se siente aislada, se siente temerosa, y sus únicas amistades son los vecinos de al lado. Que también el casteo de los señores Castavet fue toda una cosa, porque no había actores de ese rango, de esa edad. Bob Evans le sugirió a Polanski a Spencer Tracy y Katharine Hepburn. No. Y Polanski le dijo, no, es que Katharine Hepburn es mucho Katharine Hepburn. Es demasiado, sí. Sí, y Spencer Tracy acababa de morir.
Entonces, pues no. es mucho Katharine Hepburn, y Katharine Hepburn se había ido a Inglaterra a hacer, de todos modos, El León en Invierno. Para la gente que no ha visto la película, los vecinos de Rosemary pues no son precisamente juveniles. No, son señores 60, 70, ¿no? Sí, una cosa así, 60 y muchos años. Ella 60 y varios y él casi 70. Muy, muy entrometidos en la vida de Rosemary, pues prácticamente desde que llegan al departamento. Al departamento, sí, pero ojo, son entrometidos, pero también son adorables. Ah, sí. Te encantan, o sea, son encantadores, son educados, son comedidos. Les llevan pasteles, son chistosos. Especialmente Ruth Gordon es muy graciosa. Ruth Gordon nos demostró que el horror y el humor pueden ir tomados perfectamente de la mano. Bueno, esta es una teoría que sostiene Levin en su novela. Y ella es muy graciosa. Sin necesidad de ser escandalosa, ¿no? No, ella tiene, por ejemplo, hay una escena en la que Rose me dice, ay, Terry, un personaje que sale en la película, para quienes no la han visto no voy a decir qué es ni qué es lo que le pasa, pero dice, ay, Terry habló tan bien de ustedes y tal, y dijo que era tan generosa, no se voltea y le dice, ay, Terry no sabía de lo que estaba hablando. y lo peor de todo es que además está diciendo la verdad. La verdad, sí, no mienten jamás. No, ella no le suelta una mentira nunca. O sea, no le dice la verdad a las claras, pero en realidad no le dice mentiras nunca. El que sí es un mentiroso, pero es un mentiroso maravilloso, es John Cassavetes como el marido. Ajá. Que el casting de Cassavetes también fue bien interesante. Ahorita nos lo cuentas. Déjame hago la pausa del programa. Nos cuentas lo del el casting del señor Cassavetes. Yo le digo John Cassavetes. Y seguimos platicando del bebé de Rosemary. Cool. Nos imaginamos que el espacio-tiempo inmaterial donde se encuentran las piezas auditivas de puentes es un pizarrón con mensajes a la vista de todos, y aquí tendríamos una idea diseñada para colgar de él. Una sola frase, escrita con crayones, sobre una hoja arrancada del cuaderno. Está pegada a la superficie con tachuelas de colores. El texto se encuentra cargado hacia el lado izquierdo. En el resto del papel queda espacio suficiente para dibujar animales, flores, planetas, libros, proyectores de cine, personajes de videojuegos, hojas de cannabis, lagos o instrumentos musicales. La hoja dice: oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda? Nos alejamos un poco del pizarrón para asegurarnos de que el mensaje quedara centrado en relación con los bordes y bien sujeto con las tachuelas. Al principio pensamos que era suficiente. Una idea clara con un llamado a la acción, donde al mismo tiempo se incluye un esbozo de la personalidad del emisor. Pero un segundo después, nos llegaron a la cabeza las dudas, las implicaciones. Algunos considerarían el mensaje demasiado cursi. Con el teclado vuelto ráfaga, un usuario comentaría que el enunciado en particular y la pieza en lo general no funciona como arte. Otros nos dirían que en el contexto de injusticia, desigualdad, discriminación y muerte que vivimos, un pensamiento así, transmitido por un medio discreto, termina diluido y sin servir para mucho. Desde la desconfianza, algunos más pensarían: en estos tiempos nadie dice algo así sin buscar un beneficio económico. O tal vez, estos quieren invitarme a una secta. Los de las sectas siempre usan ese tipo de mensajes. Un montón de gente, por ridículo que parezca, no querría que el mundo fuera un lugar más buena onda para todos porque se terminarían sus privilegios. Nos quedamos mirando al pizarrón. Tomamos un poco de distancia para mirar los obstáculos. Y justamente todas esas dificultades hacían que valiera la pena preguntarlo en voz alta tantas veces como fuera necesario, desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana. Así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón, con sus tachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola. Cualquiera que pase por aquí puede leerlo. Oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda? Puentes, una partícula, una onda. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes.m. Nunca se cruza el mismo puente dos veces.
Seguimos, Miguel. Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo escogieron al marido de esta pobre mujer llamada Rosemary? Un actor, pues que sí, tal cual lo dijiste, quiere ser famoso, está un poco desesperado porque tiene por chamba. encontrar la fama. Tiene chamba, trabaja en tele. Famoso. Exacto, él tiene chamba, trabaja en tele, trabaja en teatro, trabaja en comerciales, pero lo que él quiere es la fama, ¿no? Que ahora que me he estado dedicando al mundo del teatro, vivir, de veras no te deja de impresionar cómo quiere la gente ser famosa. Ahí te va, quiere vivir deliciosamente. Ándale, does the Sí. want to live deliciously. O sea, él sí quiere el sabor de la mantequilla. Él sí fíjate. quiere el sabor de la mantequilla. Y Esto él fue un quiere chiste el para la gente que ya vio La Bruja. Sí, él quiere el vestido, él quiere el vestido bonito y quiere ver al mundo. Exactamente. El personaje de Guy Woodhouse, es muy interesante porque rápidamente la gente suele etiquetarlo como, ¡ay, es un villano! ¡Ay, es un canalla! Es un galán villano. Puede ser que haya sido de los pioneros en el sentido del personaje del galán villano, que no se estilaba mucho. Pero en la novela gótica, en las historias góticas, que finalmente es lo que Ira Levin tomó como cimiento para escribir su novela, y su novela es una novela gótica, por lo tanto Rosemary's Baby es una película gótica. Tan gótica como lo fue La Cumbre Escarlata. Guillermo del Toro, es justo lo que iba a decir. Sí. O tan gótica como lo es La Bruja. Sí. En este caso él es el personaje masculino que está muy, 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 muy lleno de defectos, pero todos los cubre con esta capa de encanto. Y ahí está, piensen en Dorian Gray, chavos. Exactamente. Y lean Dorian. Por ejemplo. Pero el personaje de Guy originalmente Polanski se lo había ofrecido a Robert Redford. Y hubiera sido maravilloso. Sí, habría estado muy padre. Que lo hiciera Robert Redford, pero alguien la cagó en los Paramount, porque resultó ser que estaban penalizando a Robert Redford por haber abandonado una película que se llamaba Blue. Y había tenido desavenencias con el director, que era Silvio Narizano. Había habido un problema muy grande con esa película, que era uno de los problemas por los que tenía broncas económicas la Paramount. Y entonces, justo cuando estaba entrevistándolo Polanski y estaba todo muy bien y Robert Redford ya había dicho que sí y todo, llega un pendejo de la Paramount a darle un citatorio. Bueno, obviamente Bob Evans despidió a ese pendejo y trató de arreglarlo, pero no pudo. Y Robert Redford no hizo el de Rosemary, pero curiosamente él hizo Downhill Racer, aunque ya no la dirigió Polanski. Pero él sí actuó en Downhill Racer. Y pues Polanski dijo, bueno, me quedé sin actor, ¿ahora quién? Entonces, pues todos los actores jóvenes del momento que tuvieran más de 30 años, porque el personaje de Guy es como 6 o 7, en la novela es como 6 o 7 años mayor que Rosemary. Entonces, si ella tiene 24, él tiene como 31 o una cosa así, pues andaban viendo a ver quién. Entonces, Warren Beatty dijo, ay, no puedo ser Rosemary, está en todas las escenas, me parece un personaje más interesante, no quiso. Y bueno, él estaba calientito después de haber salido de Bonnie and Clyde. Uh-huh. Y el problema de Warren Beatty básicamente fue que no era un mal actor, no es un mal director. Era muy popular. Era muy popular, era un visionario, pero le ganaba la hueva. Sí. Le ganaba la hueva, era muy huevón, muy holgazán. Muy perezoso, para que entiendan los amigos españoles. Entonces, pues le ganó eso. Y luego Jack Nicholson, pero Jack Nicholson tenía un aspecto tan diabólico y había hecho tantas películas de terror que Bob Evans dijo no, porque la gente en cuanto lo vea va a saber que... Porque el truco es que al principio de la película tú no sabes que él es el malo. Uh-huh. Fueron y vinieron varios actores. Uno de los malos, ¿no? Uno de los malos. James Fox leyó, James Fox es un actor inglés, leyó, pero después él iba a hacer performance con Nicolas Roeg y Donald Cammell y Mick Jagger. Y le iba a hacer precisamente ese otoño, entonces se le juntó, entonces ya no pudo. Y luego a James Fox hizo la película con Mick Jagger y no creerás lo que pasó después. Se le borró el cassette por años y estuvo alejado de la actuación por muchos años. Pero a James Fox muchos de ustedes lo recordarán porque ahora es un actor con mucha flema y una gran presencia, mucho gravitas, que ha salido en papeles de soporte en muchas películas como la de Willy Wonka y la fábrica de chocolates y whatever.
finalmente alguien recomendó a Cassavetes y Cassavetes estaba juntando lana para terminar de filmar una película suya que se llamaba Faces. Cassavetes era célebre por ser un actor muy bueno, muy sólido, pero a un superior director de películas marginales. Las hacía completamente al margen de Hollywood y hizo películas realmente memorables. Shadows, Faces, Husbands, Una mujer bajo la influencia, Opening Night. Grandes películas, en la mayoría de las cuales trabajó con su esposa y posteriormente su viuda, la enormísima Gina Rowlands, que, for trivia's sake, había actuado también en Peyton Place con Mia Farrow, para que veas. Entonces, pues bueno, Cassavetes aceptó la oferta de hacer la película y él entró a hacer el papel de Guy, y fue un calvario para Cassavetes y fue un calvario para Polanski en ese sentido, porque desde que entró Cassavetes hizo sus 2 semanas de ensayos sin ningún problema, todo el blocking de las escenas sin ningún problema, y en cuanto empezaron a filmar empezó a protestar absolutamente por todo y a cuestionar al director absolutamente por todo. Y Mia tenía unas ganas locas de agarrar una pistola de agua y bañarlos a los dos. Y lo ha dicho ella misma. Entonces, Cassavetes antagonizó siempre a Polanski. Y mucho tiempo después, cuando la gente le hablaba del bebé de Rosemary, Cassavetes decía que era una buena película, pero que él no entendía por qué la gente decía que era arte. Y pues nunca acabó de aceptarla como la gran cosa, ¿no? Se empezó a filmar la película en noviembre del 67 y para febrero del 68 tenían que haber terminado. Pero la película se extendió, había cosas. Como la película ocurre en el transcurso de 9 meses, tenían que filmar primero las escenas del verano, que es cuando ellos se mudan al departamento, y luego las escenas del otoño, luego las escenas del invierno, y luego otra vez las escenas del verano, pero entonces filmaron todo junto y de un jalón. De hecho, lo primero que se hizo cuando llegó Mia Farrow a Nueva York a hacer la filmación en locación de las escenas previas al parto, que son en verano, fue que Vidal Sassoon le cortó el pelo en el set y ahí en Nueva York y por supuesto muchos fotógrafos y tal, y ella protestando, ¿por qué me toman fotos a mí? ¿Por qué mejor no hablan de Vietnam? Porque pues todo el mundo tenía algo que decir. Claro. Igual que ahora, ¿no? Entonces, pues iba todo muy bien, pero Frank Sinatra quería llevar a Mia Farrow en una película suya que se llamaba The Detective. Él empezó a filmar The Detective para la 20th Century Fox, rodeando la agenda de Mia, ¿no? Los calendarios de Mia. A Sinatra no le había hecho nada de gracia que le hubieran ofrecido la película a su mujer. No le hizo nada de gracia que fuera una protagónica. No le hizo nada de gracia que tuviera que salir desnuda en una escena, que finalmente no sale desnuda, es una doble de cuerpo, lo negoció Mia, porque es que Frank era un machito, ¿no? Hombre. Y luego además no le gustaba la idea de que fuera la madre del hijo del diablo. A Frank no le gustaba la idea de nada que afectara las cosas que a él le gustaban. Pero era Frank Sinatra. Entonces, pues Mia trataba así como de complacer a su marido y de complacer a su director y de complacer a todo el mundo. Y también se nota en la tensión que tiene y que va reflejando en su interpretación. El caso es que hacia febrero del 68, Sinatra le dice a Mia, dejas la película como está y te incorporas a The Detective. Y Mia le dijo, pues no puedo. O sea, estamos a media... Y yo estoy en todas las escenas. Frank, no puedo. Dejas la película. No puedo dejarla. Entonces Sinatra habló con Bob Evans y le dijo, te pago lo que cueste la película, pero sueltas a Mia. Y Bob Evans le dijo, no. ¿Cómo por qué? Vamos muy bien. No. Y le dijo, no, te doy $3 millones, que era el presupuesto de la película, $3 millones. Y le dijo, no. Pero no lo voy a hacer. Ella tiene un contrato. Y si tú sacas a tu mujer, podrá hacer una película contigo. Y podrá hacer otra película contigo y otra película. Pero no volverá a trabajar en ningún otro lugar en Hollywood. Y la vas a hacer una apestada. Si tú quieres hacer eso por tu mujer, adelante. Pero yo no la voy a liberar de este contrato. Tendrás que esperarte. El caso es que Sinatra hizo un berrinche
Y su berrinche culminó un día en el que estaban en pleno rodaje. Llega un abogado muy limpito y muy proper al set. En el set ese día estaba de visita Sharon Tate, que pues vivía con Polanski. Y acaban de hacer una escena Ruth Gordon y Mia Farrow. Y estaban en un break cuando había estado esperando a este hombre. Le dice, la señorita Mia Farrow, sí, vengo de parte de Frank Sinatra. Oh, sí. Entonces, pum, saca y dice, ¿qué es esto? Lo abre el sobre, los papeles de divorcio. Tiene usted que firmar ahora. Y entonces, bueno, todos se quedaron así como que, ¿what? O sea, le aplicó el divorcio a lo cabrón, o sea, sí. ¡Pum! Y entonces Mia le dijo, deme una pluma. Se sentó en el suelo, firmó las actas, se las regresó y se levantó. Y en ese momento se puso a llorar como si fuera una niña. Rápidamente Sharon Tate se la llevó a su camerino y Ruth Gordon va con el abogado y le dice, ¿usted trabaja con Frank Sinatra? Sí. Él sabe quién soy Ruth Gordon. Ruth Gordon había trabajado con Frank Sinatra cuando Frank Sinatra no era nadie. Sí. Y entonces él dice, le va a decir que yo, Ruth Gordon, le mando este cordial saludo diciéndole, Frank Sinatra, eres un hijo de puta. Y Ruth Gordon y su marido Garson Kanin, que eran dos figuras muy influyentes en Nueva York y en Hollywood, nunca volvieron a recibir ni nunca le volvieron a hablar a Frank Sinatra. Siguieron siendo muy amigos de Mia hasta sus respectivas muertes, pero nunca le volvieron a hablar. Mia Farrow ya sabía lo que o sea, el nivel de película que estaba haciendo. Al principio no fue hasta que Evans y Polanski le enseñaron los rushes. Porque ella no había querido ver los rushes, le daba como cosa, pues no tenía mucha experiencia cinematográfica. Para la gente que no sepa, los rushes, ahora no se revela, pero normalmente era, vamos a filmar, vamos a rodar, estas son las escenas del día. Ajá. Y esos rollos se mandan a revelar de una manera un poco apresurada para que el director pueda ver ese día. Nunca pasaba ese día. Al día siguiente, lo que habían rodado la tarde anterior. Para que saber si era necesario volverlo a filmar. Algo, exactamente. Hacer coberturas y tal. Y Sharon Tate fue la que le dijo, Mia, eres tan afortunada, esta película te va a hacer una estrella. A lo mejor no te ganas un Oscar, a lo mejor no te ganas un premio, pero de que todo el mundo va a saber tu nombre y todo el mundo se va a acordar de ti. Eso sí, eres tan afortunada. Entonces Mia decidió seguir haciendo la película porque además estaba comprometida y ella decía, no iba a dejar mi trabajo tirado a la mitad. Entonces pues dejó ir a Frank con todo el dolor de su corazón y se fue a vivir a casa de los Polanski. Que bueno, los Polanski estaban rentando en ese entonces, todavía no era la tristemente célebre casa de Cielo Drive, sino que estaban rentando la casa de Patty Duke, que había filmado el Valle de las Muñecas con Sharon. Se habían hecho amigas y le había rentado su casa porque ella se había ido de viaje por Europa para recuperarse de un colapso nervioso que había tenido. Entonces, pues estaban muy contentos Sharon y Roman viviendo en casa de Patty Duke y se llevaron a vivir con ellos a Mia. Porque además era plan con maña. Polanski así podía asegurarse que su actriz llegara todos los días a filmar porque le dio una depresión de caballo. Entonces Mia era la que la tenía que levantar en las mañanas, como si fuera una niñita. La levantaba en las mañanas, veía que se bañara, la vestía, le daba de desayunar, la acompañaba al set. De hecho, Sharon aparece muy brevemente. O sea, es casi un blink y la perdiste. Se veía más claramente en otro aspecto de esa misma escena que cortaron, pero aparecen algunas fotos fijas de la famosa escena de la fiesta, que Rosemary da una fiesta para sus amigos jóvenes que no los ha visto en mucho tiempo, ni siquiera saben que está embarazada. Porque un poco de la queja ante su marido es que solo nos relacionamos con gente vieja en este edificio. En este edificio, y además nunca salgo. Sí. Nunca me dejas salir. Es que estás delicada, pero es que nunca me dejas salir. Lo que ella no se ha dado cuenta es que es una prisionera. Ahora bien, que esto es una dicotomía bien interesante que sostiene mucha gente. Una de dos, o de veras sí son brujos y de veras ella está embarazada del hijo del diablo, o bien todo está ocurriendo en su cabecita y ella está teniendo un embarazo de alto riesgo que está afectándole los nervios y ella está teniendo un colapso mental. Es cualquiera de las dos cosas. Está plasmado así en la novela, aunque en la novela sí hay una descripción del bebé. En la película Polanski decidió no hacerlo, porque Evans le dijo, bueno, podemos contratar a algún titiritero que cree una marioneta convincente.
Y Polanski dijo, de ninguna manera. No es el estilo de Polanski, ¿no? No, para nada. Así como Hitchcock dijo, yo no habría filmado esta película, ver que además cuando nos deja colgados en la escena del bebé Polanski, es uno de los momentos más emocionantes del cine en general. Y sabes que hay gente que jura que lo ha visto. Es que así es de sugestiva la película, ¿no? La película, como decías tú con La Bruja, se te mete tanto que de repente a mí me ha tocado también, hay gente que dice, es que no, cuando le ves al niño, no, a ver, ¿cuándo le vieron eso a qué niño? Parte del encanto del bebé de Rosemary es que el famoso bebé de Rosemary, que lleva el nombre que bautiza la película, pues no se ve. No se ve, está ahí. Está ahí. Y su presencia se siente prácticamente toda la película. Pero no lo ves. No. O sea, ella se asoma es la famosísima escena en que ella se asoma a la cuna que tienen los brujos en el departamento de Junto, después de hacerle creer que el bebé nació muerto, pero ella descubre que además es muy fácil descubrir que está vivo. Sí. Ella va, atraviesa el closet secreto, entra y es cuando abre las cortinas y entonces es cuando lo ve y Mia tiene la expresión más pura y perfecta del horror más absoluto, porque además es una suma de emociones muy brutal, porque es horror, es preocupación, es decepción, es amor, es ternura, es angustia, es ¿qué te hicieron? Es su hijo, es su hijo, y de repente primero lo ve y es un bebé que parece normal, y entonces ella sonríe, es mi bebé. Y de repente, no digas más porque hay gente que no la ha visto. Lo único que sabemos es que el bebé abre los ojos. Y entonces ella tiene esta reacción y tiene el flashback a recordar los ojos que ella ya vio en algún momento, en alguna parte que no se acuerda dónde. Sí. Que obviamente es en la secuencia del sueño de la concepción, que ella está semi-inconsciente porque no se come todo el postre y entonces por lo mismo es que tiene algún nivel de conciencia de saber qué es lo que le están haciendo y lo considera como si fueran alucinaciones, pero ella cree que tiene fiebre, entonces no le da mayor importancia. Que es el nivel donde se mueve la película, ¿no? No sabemos en qué momento el sueño está terminando toda la película. Exacto. En qué momento, como decías, es una alucinación o no. Pero también pasa mucho, últimamente pasa mucho. Hay directores que buscan explorar esto. Ben Wheatley lo hace en High Rise. Sí. No sabes cuándo es una alucinación y cuándo es real. Lo hacen todas sus películas. Sí, pero la más reciente es esta, que todavía está en carteleras. Y que lo mismo pasó que con La Bruja, ¿no? Que, es que no espanta. Es que está muy rara. Es que no la entiendo. La gente antes iba al cine y no solamente iba a entretenerse, iba a descubrir cosas nuevas, iban en cierta forma a educar su ojo y a educar su mente. Y hoy en día la gente dice, yo no voy al cine a pensar. O sea, entregan su cerebro, en el momento en el que les cortan el ticket, entregan su cerebro y ahí lo dejan. Y por eso es que hay gente que dice, fui a ver tal cosa, pero ya ni me acuerdo de qué va. Y dices, ¿es en serio? La gente ahora dice que, por ejemplo, ¿te acuerdas que en Morelia estaban proyectando el Dr. Zhivago? Sí. Que era una maravilla poder ver Dr. Zhivago en pantallota, como debía de ser. ¿Sabes cuánta gente habíamos en una proyección del Dr. Zhivago en una de las salas? Como 7. Uy. Éramos como 7 personas, era súper frustrante. Y un padre que llevó a su hijo se tuvo que salir y ya después me los encontré y le dije, perdón, ¿por qué se salieron del Dr. Zhivago? No, es que mi hijo se estaba aburriendo. ¿Cómo te vas a aburrir con Dr. Zhivago? ¡Por Dios! Pero bueno, el bebé de Rosemary también le resulta aburrida a las actuales generaciones. Por eso es que hicieron los productores de American Horror Story una miniserie hace un par de años. Que no vi. Ay, qué bueno que no la viste. ¿En qué? Tú. A ver, Miguel, ¿en qué hay que fijar? Ya para ir cerrando el programa, ¿en qué hay que fijarse en el bebé de Rosemary? ¿Qué es lo que le aporta a alguien que desafortunadamente nunca ha visto este tipo de películas? Gótico, horror, terror, suspenso psicológico. ¿Qué es lo que les aporta? ¿Qué es lo que la atmósfera? Primero que nada, la atmósfera. La trilogía de los departamentos de Polanski básicamente está basada en eso, en atmósferas. Son 3 atmósferas muy distintas y que cuentan historias muy distintas que solo tienen en común a un personaje inocente que se ve destruido por la vida urbana en un departamento. Es Repulsión, el personaje de Catherine Deneuve.
El bebé, con el personaje de Mia Farrow, y El Inquilino, con un personaje interpretado por el propio Polanski. Que a mí se me hace brutal esa película. Es una película maravillosa y extraordinaria y que merece mucho más respeto del que tiene actualmente. Sí, yo no sé por qué a la gente no le gusta. Porque no la entiende, porque tienen que pensar para entenderla. Pero no hay que entenderla, según yo, es como esta. Hay que sentirla, es atmósfera, te tienes que sumergir en la atmósfera, en los visuales, en los colores. ¿Quién te hubiera dicho que una historia tan inquietante se podía contar en un departamento decorado en blancos y amarillos y azules y marfil y colores pastel? Que la heroína más perturbadora en la historia del cine de terror iba a ser un ama de casa completamente virginal y casi con aspecto de niña. Que los vecinos de junto iban a ser estos monstruos. Ajá, tan simpáticos que eran. Y además fue una película que influyó tanto, pero tanto, que todo o casi todo el cine de terror italiano que se hizo después del 68. En los 70. En los 70, casi toda la obra de terror sobrenatural de Dario Argento está influida por El bebé de Rosemary. Hubo un montón de películas americanas que se influyeron del bebé de Rosemary. Caramba, hasta Ingmar Bergman se influye del bebé de Rosemary. O sea, El libro de piedra, la famosa película de Carlos Enrique Taboada, está influida por El bebé de Rosemary. Su presencia se sintió en muchísimas partes, fue un trancazo. Su costo era de $3 millones y recuperó algo así como, si no me falla la memoria, recuperó algo así como $60 millones. O sea, era ridículo. Estamos hablando, digo, ahora si una película recupera $60 millones, no es nada. No es nada, a menos de que tenga un presupuesto muy bajo. Sí, que haya costado 23, como La Bruja. La Bruja que costó... ¿Pero qué La Bruja? No, La Bruja costó $1 millón. ¿1 millón? $1 millón solito. Y tuvieron apoyos y todo, pero en realidad costo cash, $1 millón. Pero El bebé de Rosemary 3 y recuperó 20 veces su presupuesto, salvó a la Paramount de la ruina y además hizo algo muy interesante porque se convirtió en una película de autor. ¿Qué es lo que yo te preguntaba al principio? Que es la respuesta que te estoy dando ahora. Sí, El bebé de Rosemary es la primera película de autor que hubo en el Hollywood de los 60. Hubo películas de autor cuando John Ford vivía. Pero después de la muerte de John Ford, era muy difícil. El Graduado no es una película de autor. Se la puede considerar película de autor ahora, pero sería como que en retrospectiva. Pero en realidad no era una película de autor, era una película independiente que se convirtió en un éxito de Hollywood. Y por lo mismo, pero Mike Nichols no seguía la noción de hacer cine de autor. Después lo intentó y ya no le salió tan bien. La única película suya que funcionó como cine de autor es Carnal Knowledge, que es del 71. Pero Virginia Woolf y El Graduado son grandes películas, pero no es cine de autor. El bebé de Rosemary sí. El bebé de Rosemary sí es cine de autor. Chinatown es cine de autor. El Padrino es cine de autor. ¿Te fijas que casi todas las películas de cine de autor se hacían en la Paramount bajo el mando de Bob Evans? O sea, chistoso, ¿no? Ya después algunas películas de Peckinpah se consideraron de autor, pero también vuelvo a lo mismo. Peckinpah no es que creyera en la teoría del cinema de autor, él solamente hacía lo que él hacía. Claro. Y era era como muy idiosincrásico. Woody Allen empezó a hacer cine de autor hasta después de cierto punto, porque Robo huyó y lo pescaron, La locura está de moda, o Bananas. Coge el dinero y corre, que yo Robo huyó y lo pescaron. Sus primeras 2 o 3 películas no eran cine de autor exactamente, tenían su sello muy personal, pero yo creo que en realidad Woody Allen empieza a hacer cine de autor ni siquiera con El Dormilón, ni con La última noche de Boris Grushenko. Yo creo que lo empieza a hacer con Annie Hall. Es cuando realmente se establece él haciendo su cine de autor con su propio estilo, su propia voz, que es la que sigue sosteniendo hasta ahora. Pero en realidad el cine de autor era algo que venía muy de Europa. Y Polanski fue el que vino a establecerlo, vino a establecerlo aquí. Porque realmente el único que se podía considerar autor antes que él era John Ford. ¿Acaso George Cukor o William Wyler?
No, Hitchcock era mucho más que cine de autor. Hitchcock era como el santo patrono del cine en todas las casas. El estreno de una película de Hitchcock anualmente era un evento. Toda la familia iba a verla. Acuerdo. Entonces era más como... Es más grande, pero... Era mucho más grande, pero viéndolo bajo la óptica del cine de autor, Hitchcock encaja. Ah, bueno, Truffaut se lo dice. Claro. Truffaut se lo dice y el propio Hitchcock era escéptico al respecto de esto. Pero bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, la diferencia de edades entre una generación y otra. Polanski, Truffaut, Godard, quizás los directores, Karel Reisz, los directores que se fueron a Inglaterra, venían con una sensibilidad distinta. Sí. Ellos eran hijos de la posguerra, entonces estaban haciendo otro tipo de historias. Godard se politizó y lo perdimos. Truffaut, sí, lo perdí. Sigue. Godard. Después de Weekend, Sigue. Bresson, todos ellos, Truffaut hacía sus películas más como un acto de amor que otra cosa. Y a Polanski le interesaba más bien la psicología de los personajes más que otra cosa. Por eso, por ejemplo, Chinatown es también una historia gótica más que un film noir. Uh-huh. O sea, es un send-up del film noir, pero está tratado como una historia gótica. ¿Qué es la historia gótica? Siempre me lo preguntan y siempre lo digo. En una historia gótica, el pasado se manifiesta en el presente para impedir el futuro. En La Bruja está muy claro. El padre era tan fanático religioso que hasta los propios puritanos, que ya de por sí eran difíciles, ya no lo querían. Entonces su pasado arrastra y se manifiesta y arrastra a su familia a un presente en el que se están asfixiando para que no exista un futuro. La liberación de la heroína, que es Thomasine, viene a través de el matricidio, que es prácticamente accidental, lo hace en defensa propia. Uh-huh. Y el encuentro con el diablo. Con lo prohibido. Con lo prohibido, ¿no? Con el Black Phillip, ¿no? Dost thou want to live deliciously? Dost thou want to see the world? Ahora bien, hay gente que sostiene que en realidad no hay tal bruja, sino que al bebé se lo comió un lobo y que los niños se están volviendo locos por la presión. Que también se puede, ¿no? Claro. También puedes ver así la película. Puedes hacerle muchas interpretaciones. Están volviendo locos por la presión del padre fanático, de la madre enloquecida del dolor, del hambre, de los hermanitos que son completamente inconscientes y que son malditones, porque la maldad también se puede manifestar en las más tiernas edades. Lo dice en su reseña Ernesto Díez Martínez, que la publicó en Reforma y en Cine Vértigo, y tiene toda la razón. Esos niños son mala leche y son malas pécoras. Y entonces, obviamente, Thomasine y el hermano van a sufrir una crisis nerviosa tarde o temprano porque están completamente aislados. ¿Qué es lo que les pasa a los hermanitos en el Castillo de la Pureza? Se vuelven locos. Sí. Aquí puede ser eso, o si hay una explicación sobrenatural. Who knows? Esa es la gran maravilla del Bebé de Rosemary. Tú en realidad no sabes si igual los viejitos creen que son brujos y creen que practican satanismo. Pero a lo mejor en realidad nunca conjuraron a Satanás. A lo mejor todo es la imaginación de ella. A lo mejor el niño de veras está muerto y la última secuencia es una alucinación de ella. A lo mejor sí es el hijo del diablo. A lo mejor existen tantas y tantas y tantas interpretaciones. Y además, el Bebé de Rosemary tiene algo glorioso. No importa cuántas veces la veas, siempre le vas a encontrar algo nuevo. Yo debo haberla visto... Yo como unas 20 veces. Uy, no, mano, te gano. A ver, de 1988 a la fecha, por lo menos la he visto unas 2 o 3 veces al año. Sí, son más de 100. Son más de 100. Son más de 100. Esa es mi película favorita de toda la vida. O sea, cuando la gente me pregunta ¿cuál es tu película favorita?, la gente suele siempre decir es que una sola, tal, o hacerte una lista y te hacen sus 5, pero van cambiando.
De hecho, las mías van cambiando excepto la primera. La primera siempre, desde que tengo 14 años, que la vi por primera vez, hasta ahora siempre lo digo, es el bebé de Rosemary, el bebé de Rosemary, el bebé de Rosemary. Y la gente no entiende, ay, pero ¿por qué? Antes me decían, es que es tan aterradora. Ahora la gente me dice, es que es tan aburrida. Fíjate cómo cambian las generaciones. Sí. Y le digo, ¿pero aburrida de dónde? No tiene nada de aburrido. Es súper tensa la película. Déjate tú lo súper tensa. Le vas encontrando... Siempre encuentras cosas. Si te fijas en un ladito de la pantalla vas a ver una pista. Porque ahí la puso Polanski, porque Levin lo había hecho ahí. Porque era la primera vez que Polanski hacía una adaptación de un libro. Y él no sabía que podía hacer cambios drásticos. Entonces, en el proceso de adaptación, él básicamente tomó todos los elementos de la novela, incluyendo los esquemas de color. Los diálogos son tomados verbatim. Las escenas son prácticamente verbatim. Y es probablemente la adaptación más fiel que existe de un libro al cine en la historia de Hollywood. Muy bien, pues ahí está, señoras y señores. No puede haber mejor y mayor invitación para ver un gran clásico como El bebé de Rosemary que lo que acaba de hacer Miguel Cane aquí enfrente de todos nosotros. Ahí está, véanla, ya lo dejamos muy claro. Hay que sentirla, no hay que entenderla, hay que interpretarla, pero cada uno de ustedes tiene el valor y el peso para hacer su propia interpretación. Claro, y si acaban de ver La Bruja y se quedaron medio inquietos, échenle un ojo a esta. ¿Sí? Creo que es un buen salto, es un buen ejercicio. Sí, es un buen complemento, porque revela un montón de cosas. Incluso, de hecho, a mí me sorprendió mucho Anya Taylor-Joy, porque me pareció... Dije, wow, esta chica tiene exactamente el mismo tipo de carisma que tenía Mia Farrow y vulnerabilidad que tenía Mia Farrow. Si maneja bien su carrera, puede tener lo que Mia Farrow tuvo en los 70 y en los 80. Una gran carrera. Vamos a ver. Pero ahí está la invitación, Miguel. Mil gracias por haber venido a platicar. Eric, yo feliz de venir, como siempre, aquí a Puentes a echar desmadre. Ya está. Para la otra que tengas que venir a tu otra chamba, yes, nos ponemos de acuerdo para que antes de llegar allá te des una vuelta por acá. Yes. Ahí está. Esperamos sus comentarios sobre El bebé de Rosemary. Gracias. Gracias a ustedes. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me